Quiero que vaya por favor un instante a Lucas capítulo número 15. Los que traen Biblia, pues busquen Lucas capítulo número 15. Yo tengo la Biblia acá metida en la tablet. Usted puede buscarla también en su teléfono. Si no tiene Biblia de papel, pues descargue la aplicación, que para eso paga un servicio de telefonía, internet gratis ilimitado. Y ahí tiene entonces la aplicación de la Biblia. Así que Lucas capítulo número 15, el versículo 11 al versículo 32, como es un versículo, una historia de la Biblia muy conocida. No la vamos a leer ahora de momento, pero sí quiero que la mantenga abierta, porque vamos a ir leyendo esa porción de la Biblia, esa historia de la Biblia, vamos a ir leyéndola por secciones, amén, vamos a ir leyéndola por secciones. Así que Lucas capítulo 15, versículo 11 al versículo 32, cuando lo tenga me suelte un fuerte amén. ¿Ya lo tienen ya? Ahí está, los papás y los que no son papás, los solteros y los viudos y los casados y las ancianas, todo el mundo busque allí la Biblia para buscar lo que Dios quiere decirnos, amén. Antes de leer la palabra de Dios, quiero leerles algo que encontré en el internet y me llamó la atención. Dice, eso es como la reflexión por las diferentes edades. Dice, a los 7 años, papá es un sabio que todo lo sabe. A los 14 años, me parece que papá se equivoca en alguna de las cosas que dice. A los 20 años, papá está un poco atrasado en sus teorías, está un poco anticuado. A los 25 años, el viejo no sabe nada, ya está medio loco. A los 35 años, con la experiencia de mi padre, a esta edad ya hubiera sido millonario. A los 45 años, no sé si ir a consultar con el viejo este asunto. Tal vez pueda aconsejarme. A los 55 años, qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad es que tenía unas ideas y una inteligencia impresionante. A los 60 años, pobre papá, era un sabio. Tenía razón en todo lo que decía. Qué lástima que yo no haya comprendido, que yo lo haya comprendido demasiado tarde. ¿Cuántas veces de niños pensamos que nuestro papá no tenía razón? Y al final de la historia, como me pasa a mí, yo lamento, hoy le comentaba a Alexis, yo lamento que yo no haya aprendido más de mi papá. Lamento que yo no haya dedicado más tiempo a aprender de todas las cosas que él tenía para enseñarme. ¿Y cuántas veces hemos pensado que somos más inteligentes que papá, aunque siempre sea lo contrario? Así que si puedes sacar una buena conclusión acerca de esto y aplicarlo a tu relación con Dios, habrá valido la pena que estemos hoy aquí. Nuestro Padre Celestial es mucho más inteligente que nosotros. Nuestro Padre Celestial tiene mucho más que enseñarnos de lo que nosotros creemos que Él puede enseñarnos y guiarnos en toda verdad, en todo asunto. Entonces, teniendo en cuenta esto, la historia del hijo pródigo, o pudiéramos llamarlo la historia del hijo rebelde, ese hijo que decidió irse fuera de la cobertura de su papá, irse fuera de la casa y pedir la parte de la herencia que supuestamente le correspondía, pues nos da varias enseñanzas, pero una que tocó mi corazón en este momento, bueno, en este momento no, cuando estaba preparando el mensaje, era que tanto el hijo que se fue como el hijo que se quedó en casa, ellos no tenían idea de lo que había verdaderamente en el corazón del padre. Ninguno de los dos lo conocía. Uno no lo conocía y se fue. Otro, quedándose en la casa, tampoco conocía qué era lo que había verdaderamente en el corazón del papá hasta el momento en que usted ve el final de la historia. Y este pasaje bíblico puede llevarnos a entender y a reflexionar acerca de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque es posible que nosotros, algunos de nosotros o todos nosotros, no conozcamos a profundidad el corazón de nuestro Padre Celestial, aunque haya momentos en la vida en que nos hayamos separado de Dios y haya momentos en la vida en que aún permaneciendo, entre comillas, dentro de la casa de Dios, no conozcamos a profundidad el corazón del Padre. Así que si tanto puede haber problema apartándose de Dios, tanto puede haber problema si nos quedamos dentro de la casa de Dios con malas motivaciones. Porque al final de la historia, en la historia del hijo pródigo, nos damos cuenta que el que se quedó tenía unas maquinaciones, tenía unos planes, había hecho unos proyectos, había hecho unas ideas, y a la larga cuando
cuando regresa el hijo a casa, cuando regresa el otro hermano a casa, pues nos damos cuenta de que no se había quedado con puras intenciones del corazón. Entonces, el pasaje bíblico de la historia del hijo pródigo es una de las parábolas contadas por Jesús, de las más impresionantes que yo he podido ver en la Biblia. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de temas de perdón, de arrepentimiento, de misericordia, que siempre están rondando en el corazón de cada uno de nosotros. Y esos temas inevitablemente tenemos que tratarlos, porque tienen que ver con las relaciones que tenemos con nuestro Padre Celestial, pero también con nuestro papá físico, biológico, o con el papá que nos crió, con las personas de nuestra familia. Y hay una historia interesante, porque desde la perspectiva del papá, desde la perspectiva del padre, podemos entender o tratar de imaginarnos cuáles fueron los sentimientos que sintió el papá cuando uno de los hijos le dice: dame la mitad de la herencia que me voy debajo de tu sombrilla. Dame la mitad de la herencia. Imagínense lo que sintió ese papá. Qué poco podemos valorar a los papás. Hay veces, y vuelvo y repito, que solamente se valora al papá como el que trae dinero a la casa. Imagínense por alguna razón que el papá, por alguna razón, pierde el trabajo y deja de traer el dinero a la casa. ¿Qué serían las cosas que valoraríamos del corazón de nuestro papá? Que no sea solamente dinero, sino que sea cómo él reacciona a nuestras actitudes, cómo él reacciona a nuestras decisiones. Cómo Dios reacciona como nuestro Padre Celestial a nuestras decisiones. A veces podemos tomar decisiones en una dirección, a veces podemos tomar decisiones en otra dirección. ¿Cómo se siente Dios cuando tú y yo decimos: dame la parte de la bendición que me corresponde, que quiero irme debajo de tu cobertura? Este pasaje fácilmente se puede aplicar en este sentido. Sin embargo, cuando el papá vio la decisión del hijo que le estaba pidiendo la parte de la herencia que le correspondía, el amor que tenía el papá era tan grande que le da la libertad al hijo de escoger qué va a hacer con lo que supuestamente le corresponde. Pero este papá sigue amándolo, porque el papá le da al hijo, el que le pide la parte, le da al hijo la libertad de decidir. Y quiero decirte algo: tú y yo tenemos la libertad de decidir. Todos los días tomamos decisiones, somos libres para decidir, a pesar de que sabemos que nuestras decisiones, o para bien o para mal, van a tener consecuencias. Para bien o para mal. Ahora, lo más importante, todavía no empiezo a leer la Biblia en el pasaje, pero lo más importante es que la enseñanza que vamos a recibir hoy de la Biblia, de lo que Jesús quiso enseñarnos de esta porción de la Biblia, no hacemos nada con eso si no lo aplicamos a nuestra propia vida. Porque el ser humano tiene un instinto de opinar, de criticar, de expresar su idea, de expresar su opinión acerca de un tema, aún sin aplicarlo a nuestra propia vida. Somos muy dados a opinar. Pero cuando sea para otra persona. Pero cuando tiene que ver con aplicarlo yo mismo, entonces ahí, como decía el tío Sevilla en Cuba, se traba el paraguas. Y podemos correr el riesgo de convertirnos, si no aplicamos lo que vamos a aprender hoy, nos podemos convertir en oidores olvidadizos y no en hacedores de su palabra. Pero hoy tenemos que tener la opción de escoger ser hacedores de su palabra. Hoy yo decido ser hacedor de la palabra que voy a aprender en este día, ¿ok? Así que vamos allí finalmente a Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Y voy a empezar a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Usted puede tenerlo en otra versión. Dice allí: para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. ¿Está hablando quién? Jesús. Muy importante eso, hermanos. No le quite a la Biblia ni le añada nada. Ni una coma, ni una tilde, ni un punto. No le quite ni le añada nada. Dice: un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Imagínese, por favor, por un momento el corazón del papá. Imagínese. No sé si se lo pediría esta parte de la herencia el día del padre, pero puede ser cualquier otro día. De todas maneras, el dolor iba a estar allí. Dame la parte de la herencia ahora, antes de que te mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos.
En principio vemos este niño, ese jovencito, no sé qué edad tendría, que está buscando la libertad fuera del hogar paterno. Él quiere ser libre de las reglas, de las disposiciones del papá. Aquí hay que llegar temprano a esta hora, aquí tienes que recoger la ropa, no puedes dejar los zapatos regados, no sé, qué sé yo, las reglas que tenía el papá para la casa. Y él dice, no, yo no quiero vivir bajo reglas ya, yo quiero ser libre. Yo quiero ser independiente fuera del hogar paterno. Y aquí vamos a encontrar después las motivaciones que tenía él para querer ser libre y las implicaciones de esa famosa libertad que él andaba buscando. Ahora, ese anhelo por independencia también lo tenemos nosotros como hijos de Dios. Algunas veces, más tarde que temprano, más temprano que tarde, algunos de nosotros quieren ser independientes. Y no solamente me refiero a ser independiente en el seno de la familia. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Saben el versículo? ¿Saben la historia? ¿Saben el principio bíblico Pero siempre hay un deseo. Aquí en Estados Unidos el deseo ese nace un poquito más temprano. Casi a los 14 años los niños dicen, yo quiero ser independiente. Mocoso, todavía tienes 14, ¿cómo vas a ser independiente? Pero siempre hay un deseo de independencia. Y Dios anhela que tú y yo seamos dependientes de Él como nuestro Padre Celestial. Que seamos dependientes de Él y no de nosotros mismos. Que seamos dependientes de Él y que no seamos dependientes del diablo. Porque el que le puso la idea al niño para pedir la parte de su herencia, ir a malgastarla, no fue Dios, fue el diablo. Quería salirse debajo de la cobertura del padre cuando eso no es un principio bíblico. El niño todavía estaba bajo la cobertura del papá. Y algunas veces deseamos ser tan independientes que deseamos ser dependientes solamente de nosotros mismos. Y caemos en las garras de ser dependientes del diablo y más todavía de sus planes, de sus maquinaciones. Pero a Dios le gusta que nosotros seamos dependientes de Él. Y por alguna razón, algunas veces nos convertimos en independientes, en llaneros solitarios, ignorando y rechazando el amor de Dios. Yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Yo recuerdo que en algún momento de mi adolescencia, que no fue hace mucho, pero en algún momento de mi adolescencia, no sé por qué se ríe, pero yo quise ser independiente de mi casa, en otra cultura que no era ni norteamericana. Imagínense, era un contraste demasiado grande que yo quería, no, ya me voy de la casa. Y mi papá me miró y dice, ¿y dónde vas a ir? Si tú ni te sabes limpiar la nariz. Pero es interesante esto. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios? Y estamos dentro de la casa, pero estamos tomando decisiones que nos sacan fuera del cuidado de Dios. Y hoy día de los padres es momento para reflexionar que sobre nosotros pesa nuestros hijos, pesa el matrimonio, pesa tanta cosa en nuestra familia que tú y yo tenemos que tomar la decisión de permanecer en casa, no de tomar la parte de la bendición que le he estado pidiendo a Dios durante años y salirme fuera de la cobertura de Dios. Dios no va a aceptar de que nosotros nos vayamos con la supuesta bendición fuera de Él. Tenemos que estar con la bendición de Dios en Él, con una motivación correcta. Ahora, eso fue el deseo del niño de buscar la libertad. La segunda parte que quiero leerte hoy está en el versículo 13. Vamos a seguir leyendo. Y aquí viene la caída. La caída, cayó tan bajo este jovencito y la lección que aprendió. Dice el verso 13, ¿lo tiene allí? No lo cierre la Biblia. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. No necesariamente se está refiriendo a una tierra física. Se está refiriendo a una condición espiritual distante de Dios, como nuestro Padre Celestial. Y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida, ¿qué dice? Desenfrenada, dice mi versión. Verso 14, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían
buenas para comer. Y mi versión dice, pero nadie le dio nada. La historia se conoce como la parábola del hijo pródigo. Yo pudiera decir la parábola del hijo rebelde. Se rebeló contra los principios, contra la voluntad del Padre, contra la voluntad de Dios. Y aquí encontramos un hijo rebelde que está caminando hacia la destrucción. Él no lo sabe, pero él está caminando fuera de la voluntad de su papá hacia la destrucción, a desperdiciar lo que supuestamente él sé que merecía, la parte de la herencia que le tocaba. A veces me preocupa cuando a veces, no, en otras iglesias por allá, por donde yo vivía antes, bien lejos, la gente habla de la bendición que le pertenece, que le corresponde, y muchas veces le podemos incluso cometer el error de llamarle bendición a nuestros deseos carnales que no tienen que ver nada con lo que Dios quiere para mi vida. Y yo ando pidiendo, Señor, dame la bendición, dame la bendición. Y Dios diciendo de arriba, eso que estás pidiendo, lo que llamas bendición, no es mi bendición, son tus deseos, eso no te conviene, no te lo puedo dar. ¿Saben por qué no tengo un helicóptero? Porque no tengo dónde aterrizarlo. No, mentira. ¿Saben por qué no tengo un Lamborghini? Porque no tengo dónde parquearlo. No, mentira. Es porque Dios sabe que me puede hacer daño, que me puedo ver obsesivo con lavar el Lamborghini y lavar las aspas al helicóptero. Dios sabe lo que nos conviene en nuestra condición de hijo y en su condición de nuestro Padre Celestial. Él sabe lo que nos conviene. No es que nosotros nos queremos ir con nuestra bendición fuera de Él a derrochar, porque en algún momento, cada vez que hemos tomado decisiones así, que en algún momento venimos de nuevo para atrás. Pero Dios, nuestro Padre, nos recibe con los brazos abiertos y hace fiesta. Y hace fiesta. Así que vamos a ver que este niño tomó una decisión y comenzó a cosechar consecuencias dolorosas por las decisiones que había tomado. Entonces este niño quería vivir ya sin la protección del padre. Él quería vivir bajo sus propias reglas. Ahora, a medida que el hijo se va hundiendo, a medida que el hijo va cayendo en miseria, a medida que el hijo va cayendo en desesperación, este muchacho no puede imaginar que su padre todavía está esperando cada día el regreso del hijo. Así que el niño por allá derrochando y el padre, dice la Biblia, que estaba ahí esperando. Dice que cada vez se asomaba así a ver si un día regresa. Y al otro día, a ver si un día mi niño regresa. A ver si un día mi bebé regresa. Porque el corazón del padre, que no lo entendían los hijos, siempre es un corazón lleno de amor y de misericordia, esperando a que nosotros recapacitemos y regresemos a la casa de papá. Dios nos sigue invitando cada día a regresar a la casa de papá. Cada día. Porque de alguna manera, escuche bien y lo digo por mí, de alguna manera todos nosotros somos hijos pródigos en algún periodo de nuestra vida. Por una semana, por un mes, por un año, por un día, por unas horas. En algunos momentos se nos entra la chiripiorca, qué sé yo. De momento se nos entra la idea de que podemos vivir independientes de Dios, aunque sea por una hora, aunque sea por un día, aunque sea por una semana. Se nos ocurre, podemos salirnos un poquito de la cobertura de papá. Y al cabo venimos con, ya saben, ¿no? A pesar del comportamiento del hijo que le provocó un dolor horrible al padre, el padre está esperando por el regreso del nené. Y quiero que llegue allí el versículo 17. ¿Ve que le dije que mantuviera la Biblia abierta? El versículo 17 dice, y yo pudiera llamar a esto el despertar del arrepentimiento. Ahí comenzó el arrepentimiento, el camino de regreso a casa. Dice, cuando finalmente entró en razón. Cuando finalmente entró en razón, se dijo, ¿a quién? A sí mismo. Él no podía hablar con nadie más porque él había dejado a papá. No tenía a quien pedirle consejo, no tenía con quién hablar todavía. Dice, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí yo, muriéndome de hambre, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no solamente hay un arrepentimiento por haberle fallado a Dios, sino que en el corazón de este muchacho hay un arrepentimiento por haberle fallado al papá. Qué difícil a veces se nos hace pedirle perdón a una persona, ¿eh? A veces lo más fácil es decirle, Señor, perdóname. Pero ¿cuántas veces nos es difícil a la mamá, al papá, al primo, a la abuela, al sobrino, en relaciones familiares decirle, perdóname, me equivoqué?
Preferimos decir, Señor, perdóname tú y que Él me perdone después, o que ella me perdone después. Pero aquí tenemos una lección. Él dice, he pecado contra el cielo y contra ti, papá. ¿Cuánta sanidad puede traer una palabra de perdón? Es posible que aquí nadie de los que hemos venido hoy, ninguno tenga nada a otra persona que pedirle perdón. Pero es posible que sí. Y si es a ti, pues yo te invito a que no demores más. Y si está aquí, se lo pides de frente. Si está lejos, haz una llamada. Pero pídele perdón a la persona que necesites pedirle perdón. No sé si es tu culpa o la culpa de otro, pero pídele perdón. Así dice la Biblia. Y resulta que dice aquí, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Aquí el hijo pródigo ya tocando la puerta, ya se siente en necesidad, ya llega el arrepentimiento, toma la decisión, porque todos tomamos decisiones todos los días, de regresar a casa. Después que lo había gastado todo, de regresar a casa. Él no tiene idea de lo que va a ocurrir en casa. La idea la tenemos nosotros porque ya sabemos el pasaje bíblico. Pero él no sabe cómo el padre lo va a recibir. Él no sabe cómo el papá, al cual le hizo daño, le hirió, lo lastimó, lo ofendió, le hizo tanto daño con su decisión. Él no sabe cómo el papá lo va a recibir. Pero él dice, yo estoy desesperado ya. Tengo una necesidad. Y dice que quiere regresar a casa. Y allí comienza el proceso de transformación. Ahí comienza el proceso de reconciliación con su papá. Y quiero invitarte a que podamos ver allí en el versículo 20. Ya llegamos al versículo 20. El momento del abrazo del padre, el abrazo de perdón. Dice el versículo número 20. Entonces regresó a la casa de su padre. Escuche bien ahora. Y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar. Lleno de amor y de compasión, el papá corrió hacia el hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Cuando finalmente este hijo regresa, el padre corre a su encuentro. Yo no sé, ¿usted puede leer ahí la Biblia? Dice que el papá corrió al encuentro. Esa actitud desbordante de amor del papá. El papá en ese momento se olvidó de sus actitudes erróneas. Se olvidó del pasado. Ahora no importa más nada. No importa el error, no importa el fracaso, no importa la mala decisión. El papá está mostrando amor. Tú y yo tenemos de una vez y por todas que entender que a pesar de que nosotros le hemos fallado a nuestro Padre Celestial, Él no le importa. Cuando Él detecta arrepentimiento, no le importa que hayamos fracasado, que hayamos cometido errores, que le hayamos provocado dolor. El Padre siempre va a estar abierto a recibirnos. Va a estar abierto a decirnos, ven hijo mío, te estoy esperando, te estoy dando una oportunidad nueva, te estoy dando una oportunidad de que vamos a hacer reconciliación, vamos a restaurar la amistad, vamos a restaurar relaciones. Dios está esperando por cada uno de nosotros. Dice, pastor, no, yo no me identifico con el que se fue, yo me identifico con el que estoy todavía. Recuerden que al final de la historia vamos a aprender que el que se quedó todavía tenía algunas motivaciones erróneas para haberse quedado. Él no se había quedado por puro amor ni pura fidelidad. Ahora, vamos al verso 22. Dice, 22, sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, traigan la mejor túnica. El padre no está pidiendo explicaciones. El padre no está dándole reproche al hijo. El Padre no te va a pedir explicaciones. El Padre no va a dar reproches a nosotros cuando decidamos regresar a Él. Pero dice allí, sin embargo, el Padre le dijo a los sirvientes, traigan rápido la mejor túnica, el mejor vestido que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. Cuando Dios detecta arrepentimiento, hay banquete. Escuche bien, no lo voy a repetir una vez más. Cuando Dios detecta verdadero arrepentimiento, hay banquete. Hay fiesta en los cielos, dice la Biblia, cuando un pecador, ¿qué? Se arrepiente. No sabemos el versículo de memoria. Vamos a regresar al Padre.
Dice allí, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. El papá decidió perdonar al hijo. Pero no solamente se conformó con perdonar, sino que decidió celebrar. Una cosa es perdonar y otra cosa es traspasar esa etapa de perdón y comenzar a celebrar. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy es día de celebración para todos los papás. Hoy es día de celebración y no sabemos cómo han sido las relaciones que has tenido con tus hijos. Pero sí podemos tener una idea clara. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros de hijos con nuestro papá? Hoy es el día de papá. Hoy es el día de papá. Nosotros somos sus hijos. Nosotros de alguna manera tenemos la alegría de que Dios celebra con nosotros. Porque hay fiestas y alegría. Cuando tú y yo tenemos arrepentimiento sincero, Dios trae a memoria toda la bendición que nos ha dado en el pasado, en el presente y la que tiene prometida para el futuro. Dios es un Padre bueno. Y allí dice que a pesar de que lo perdona, decide celebrar. Muchas veces no podemos entender el corazón del Padre, pero en este corazón de papá no había resentimiento. En este corazón de papá no había venganza, solamente había amor, solamente había misericordia, solamente había reconciliación. Es lo único que cabía en el corazón de aquel papá. ¿Qué significa esa fiesta? ¿Qué significado tiene la fiesta de reconciliarnos con Dios? Nos da una lección, tenemos que aprender a perdonar sin reservas. Diga conmigo, perdonar sin reservas. No, dígalo fuerte, perdonar sin reservas. Amar sin condiciones y esperar con paciencia. Imagínate que el papá dice, hoy llega mi niño, hoy reacciona, hoy vuelve a la vida. ¿Y cuántas veces se le gastaron los ojos mirando por el camino a ver cuándo el hijo regresaba? Él nunca perdió la esperanza. Nuestro Padre Celestial nunca pierde la esperanza con ninguno de nosotros. Sus brazos están abiertos, sus ojos están atentos. Sus ojos están atentos para el regreso del Hijo. Jesús está invitándote a regresar al amor del Padre y a la presencia de Dios. Jesús nos invita. Hay esperanza para un nuevo comienzo. Porque era el Hijo. Pero cuando se salió para afuera, como que las relaciones rompieron. Hay esperanza para un nuevo comienzo. No es que Él dejó de ser hijo, pero sí que empezaron a vivir una nueva restauración en las relaciones de papá e hijo. Hay nueva esperanza en tu relación con Jesús. Hay nueva esperanza en nuestra relación con Jesús. Y yo celebro eso. Porque las veces en que yo no me he apartado definitivamente de Dios, pero hay momentos en la vida en que por algunos momentos, yo no sé usted, pero yo me he tomado algunas licencias. Y he salido un tantito. Y después, ¡pum!, regresa papá. Hay esperanza en nuestro regreso con Jesús. Ahora, el otro hijo. ¿Qué tenemos del otro hijo? Dice allí el versículo 25. ¿Puede ir al versículo 25, por favor? Dice, mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Él se quedó en la casa de papá. Él sabía que tenía que trabajar, ¿no? Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en casa. Y de momento le llama la atención porque él dice, esto no es normal, aquí no hacen fiesta todos los días. Y esto es una fiesta que se está pasando de rosca. Esto es una fiesta que está por encima del nivel. Y el verso 26, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Y el sirviente, escuche bien, no estaba hablando del papá. Dice el sirviente, alguien supuestamente ajeno a la familia, dice, tu hermano ha vuelto. Tu hermano amado ha vuelto, tu hermano querido ha vuelto. Hasta el sirviente estaba feliz. Tu hermano ha vuelto y le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. Hasta los sirvientes estaban felices. El verso 28 comienza a mostrarnos el corazón afligido, enojado, turbado, resentido del hermano que se quedó. Dice, el hermano mayor se enojó. Yo no sé cómo lo dice tu versión, pero aquí dice que se enojó y no quiso entrar. Así que la gente en fiesta, la gente en celebración, la gente mostrando misericordia, mostrando amor, y aquel enojado.
yo no voy ni a entrar ni a la casa. Esto es injusto. Están teniendo misericordia con aquel que desperdició la mitad de la herencia, aquel que le provocó dolor a papá. ¿Cuántas veces cuando se está aplicando amor o misericordia a una persona que no somos nosotros, entonces, mire, cuando la misericordia viene conmigo, cuando el amor viene conmigo, yo estoy feliz. Pero cuando se le está aplicando a otra gente que nosotros entendemos, consideramos que es injusto, a veces reaccionamos de una manera extraña. Y dice allí, el padre, y no quiso entrar, su padre salió y le suplicó que entrara. Mire el corazón de papá. El padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, ahí va a salir todo lo que tenía. Era una cloaca. Era una cloaca lo que tenía dentro. Era un cementerio con el muerto de ayer. Dice, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. El hijo le está sacando en cara al papá supuestamente que él había sido fiel. Y le está sacando en cara sus méritos. Pero este corazón estaba envenenado. Dice, y todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuanto este hijo tuyo, no le dice mi hermanito, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. El corazón del niño, que había permanecido en casa bajo su papá, estaba por motivaciones incorrectas. ¿Qué es más dañino? Como hijos de Dios, apartarnos de Dios, ahí, mundo, a la desbandada. O como hijos de Dios, permanecer dentro de la casa de Dios, dentro de la familia de Dios, con motivaciones incorrectas. ¿Cómo reaccionó el vejigo ese? ¿Cómo reaccionó ese muchacho? ¿Cuál era el plan? ¿Cuáles eran las sinceras intenciones que él tenía en su corazón permaneciendo dentro de la casa de papá? Así que papá feliz, papá celebrando al hijo que estaba perdido, que había regresado, y este amargado. Y para colmo, no es que estaba amargado, es que estaba reprochándole a papá la actitud de papá de misericordia, la actitud de papá de amor, la actitud de papá de abrirle los brazos al que venía perdido y extraviado y ahora estaba vivo y había regresado a salvo. El comportamiento de ese otro hermano nos ofrece una oportunidad de reflexionar a ti y a mí cómo enfrentamos el perdón y la gracia hacia los demás. No cuando el perdón y la gracia es para mí, sino cuando el perdón y la gracia es para otro. Y para colmo, ese otro estaba involucrado conmigo. Imagínate que ahora regrese alguien que se había apartado. Alguien que un día estuvo en esa iglesia, alguien que un día estuvo visitando cuando estaban en, ¿cómo se llama la primera localización? En Bear Creek, ¿no? Bear Creek, dije bien. Cuando estaba en Bear Creek y de momento alguien de Bear Creek decide regresar. ¿Cómo lo recibiríamos? O alguien que estuvo en Aviva decide regresar. ¿Cómo lo recibiríamos? O alguien que ya estuvo acá y decide regresar, ¿cómo lo recibiríamos? Cuando vemos que están tratando con amor, con misericordia a una persona que estaba perdida o que estaba extraviada. El hermano se había quedado en casa y supuestamente él se había puesto el autocartel de fiel. Y él se siente resentido por la manera en que el otro hermano ha sido recibido de regreso, de vuelta. Él siente que a él, ya ni siquiera se refiere al hermano, que a él no le han reconocido su trabajo, que a él no le han reconocido su fidelidad. Ya ni se concentra en el hermano que están haciéndole fiesta. Él dice, ¿y por qué a mí no me reconocen mis horas de trabajo? ¿Por qué a mí no me reconocen mis talentos? ¿Por qué a mí no me reconocen mis méritos? ¿Por qué a mí no me reconocen mis?
Él estaba reclamando recompensa por su obediencia, por su lealtad. Su resentimiento se vuelve evidente cuando él se niega a unirse a la celebración. Están celebrando, están haciendo fiesta. El hijo que estaba perdido está regresando. ¿Qué haríamos nosotros? Fiesta, celebración, alegría, gozo. Que no se te olvide que tú y yo tenemos una relación directa con el Padre Celestial. Y que Él examina cada uno de nuestros corazones, no solamente en la manera en que reaccionamos personalmente con Él, sino en la manera en que reaccionamos con las personas que nos rodean con respecto a Él. Entonces, cuando enfrentemos la tentación de compararnos o de juzgar a los demás, tenemos que entender algo importante. Dios nos ama a nosotros tal y como somos. Pero no quiere que nos quedemos así. Quiere que nos parezcamos más a Jesús. No importa si alguien ha fallado, no importa si alguien ha caído, el amor del Padre sigue perteneciendo igual de grande, de abundante, de espléndido, de suficiente, tanto para los que estamos como para los que en algún momento se fueron. Ese es el amor de Jesús. Pero ni tanto el Hijo que se quedó, ni tanto el Hijo que se fue, nunca conocieron la verdadera naturaleza del amor incondicional, de la gracia del amor del Padre por cada uno de sus hijos. Ni el que se fue, ni el que se quedó. Entonces, no había entendido que la razón de la verdadera recompensa no consiste en lo que podamos obtener por causa de nuestro trabajo. Simplemente es amor y gracia inmerecida de Dios sobre cada uno de tus hijos. Dios nos está invitando constantemente a que no estemos buscando recompensas terrenales, cuando si en realidad valoramos la relación con Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás vendrá por añadidura. Pero primeramente buscar a Jesús. Y miren la respuesta del Padre. Y con esto vamos a terminar. Verso 31. Su Padre le dijo, y eso nos dice a cada uno de nosotros hoy. Su Padre le dijo: mira, hijo mío, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado. Dios nos dice a ti y a mí lo mismo hoy. Hijo mío, Daniel, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado.